Bienvenidos un día más al espacio de narración oral de la Biblioteca Pública Municipal de Alcázar de San Juan. Hoy traemos un fragmento de un texto conocido por muchos de nosotros como es La peste, del francés Albert Camus, una obra que por su argumento y por su similitud con la situación que vivimos en la actualidad, bien podría haber sido escrita para estos momentos. Albert Camus, Premio Nobel de Literatura en 1957, escribe esta obra en 1947, intentando encontrar una respuesta al dolor y al horror que produjeron las muertes de la Segunda Guerra Mundial. Está ambientada en la ciudad de Orán, ciudad natal del autor, y plantea una hipotética epidemia de peste, una epidemia que obliga a las autoridades a aislar y a cerrar la ciudad. El fragmento que vamos a leer nos habla de los efectos que este aislamiento y el confinamiento provoca en los ciudadanos, en los oraneses. La peste. A partir de ese momento, se puede decir que la peste fue nuestro único asunto. Hasta entonces, a pesar de la sorpresa y la inquietud que habían causado aquellos acontecimientos singulares, cada uno de nuestros conciudadanos había continuado sus ocupaciones como había podido, en su puesto habitual. Pero una vez cerradas las puertas, se dieron cuenta de que estaban, y el narrador también, cogidos en la misma red y que había que arreglárselas. Así fue que, por ejemplo, un sentimiento tan individual como el de la separación de un ser querido se convirtió de pronto, desde las primeras semanas, mezclado aquel miedo, en el sufrimiento principal de todo un pueblo durante aquel largo exilio. Una de las consecuencias más notables de la clausura de las puertas fue, en efecto, la súbita separación en que quedaron algunos seres que no estaban preparados para ello. Madres e hijos, esposos, amantes que habían creído aceptar días antes una separación temporal, que se habían abrazado en la estación sin más de 2 o 3 recomendaciones, seguros de volverse a ver pocos días o pocas semanas más tarde, sumidos en la estúpida confianza humana, apenas distraídos por la partida de sus preocupaciones habituales, se vieron de pronto separados, sin recursos, impedidos de reunirse o de comunicarse. Pues la clausura se había efectuado horas antes de publicarse la orden de la prefectura, y naturalmente era imposible tomar en consideración los casos particulares. Se puede decir que esta invasión brutal de la enfermedad tuvo como primer efecto el obligar a nuestros conciudadanos a obrar como si no tuvieran sentimientos individuales. Desde las primeras horas del día en que la orden entró en vigor, la prefectura fue asaltada por multitud de demandantes que por teléfono o ante los funcionarios exponían situaciones igualmente interesantes y al mismo tiempo igualmente imposibles de examinar. En realidad, fueron necesarios muchos días para que nos diésemos cuenta de que nos encontrábamos en una situación sin compromiso posible y que las palabras transigir, favor o excepción ya no tenían sentido. Hasta la pequeña satisfacción de escribir nos fue negada. Por una parte, la ciudad no estaba ligada al resto del país por los medios de comunicación habituales, y por otra, una nueva disposición prohibió toda correspondencia para evitar que las cartas pudieran ser vehículos de infección. Los telegramas llegaron a convertirse en nuestro último recurso. Seres ligados por la inteligencia, por el corazón o por la carne, fueron reducidos a buscar los signos de esta antigua comunión en las mayúsculas de un despacho de 10 palabras. Y como las fórmulas que se pueden emplear en un telegrama se agotan pronto, largas vidas en común o dolorosas pasiones se resumieron rápidamente en un intercambio periódico de fórmulas establecidas, tales como sigo bien, cuídate o cariños. Al cabo de unos cuantos días, cuando llegó a ser evidente que nadie conseguiría salir de la ciudad, tuvimos la idea de preguntar si la vuelta de los que estaban fuera sería autorizada. Después de unos días de reflexión, la prefectura respondió afirmativamente, pero señaló muy bien que los repatriados no podrían en ningún caso volver a irse, y si eran libres de entrar, no lo serían para salir. Entonces algunas familias, por lo demás escasas, tomaron la situación a la ligera y, poniendo por encima de toda prudencia el deseo de volver a ver a sus parientes, invitaron a éstos a aprovechar la ocasión. Pero pronto los que eran prisioneros de la peste comprendieron el peligro en que ponían a los suyos y se resignaron a sufrir la separación. En el momento más grave de la epidemia no se vio más que un caso en que los sentimientos humanos fueron más fuertes que el miedo a la muerte, y no fue, como se podría esperar,
dos amantes que la pasión arrojase uno hacia el otro por encima del sufrimiento. Se trataba del viejo Castell y de su mujer, casados hacía muchísimos años. La señora Castell, unos días antes de la epidemia, había ido a una ciudad próxima. No eran una de esas parejas que ofrecen al mundo la imagen de una felicidad ejemplar, y el narrador está a punto de decir que lo más probable era que esos esposos, hasta aquel momento, no tuvieran una gran seguridad de estar satisfechos de su unión. Pero esta separación, brutal y prolongada, los había llevado a comprender que no podían vivir alejados el uno del otro, y una vez que esta verdad era sacada a la luz, la peste les resultaba poca cosa. Esta fue una excepción. En la mayoría de los casos, la separación, era evidente, no debía terminar más que con la epidemia. Y para todos nosotros, el sentimiento que llenaba nuestra vida y que también creíamos conocer, iba tomando una fisonomía nueva. Maridos y amantes que tenían una confianza plena en sus compañeros se encontraban celosos. Hombres que se creían frívolos en amor se volvían constantes. Hijos que habían vivido junto a su madre sin mirarla apenas ponían toda su inquietud y su nostalgia en algún trazo de su rostro que avivara su recuerdo. Esta separación brutal, sin límites, sin futuro previsible, nos dejaba desconcertados, incapaces de reaccionar contra el recuerdo de esta presencia todavía tan próxima y ya tan lejana. De hecho, sufríamos doblemente, primero por nuestro sufrimiento y además por el que imaginábamos en los ausentes, hijo, esposa o amante. Así pues, lo primero que la peste trajo a nuestros conciudadanos fue el exilio, y el cronista está persuadido de que puede escribir aquí en nombre de todo lo que él mismo experimentó entonces, puesto que lo experimentó al mismo tiempo que muchos otros de nuestros conciudadanos. Era ciertamente un sentimiento de exilio aquel vacío que llevábamos dentro de nosotros, aquella emoción precisa, el deseo irracionado de volver hacia atrás, o al contrario, de apresurar la marcha del tiempo. Eran dos flechas abrasadoras en la memoria. Algunas veces nos abandonábamos a la imaginación y nos poníamos a esperar que sonara el timbre o que se oyera un paso familiar en la escalera. Y si en esos momentos llegábamos a olvidar que los trenes estaban inmovilizados, si nos arreglábamos para quedarnos en casa a la hora en que normalmente un viajero que viniera en el expreso de la tarde pudiera llegar a nuestro barrio, ciertamente este juego no podía durar. Al fin, había siempre un momento en que nos dábamos cuenta de que los trenes no llegaban. Entonces comprendíamos que nuestra separación tenía que durar y no nos quedaba más remedio que reconciliarnos con el tiempo. Entonces aceptábamos nuestra condición de prisioneros, quedábamos reducidos a nuestro pasado, y si algunos tenían la tentación de vivir en el futuro, tenían que renunciar muy pronto, al menos en la medida de lo posible, sufriendo finalmente las heridas que la imaginación inflige a los que confían en ella. En especial, todos nuestros conciudadanos se privaron pronto, incluso en público, de la costumbre que habían adquirido de hacer suposiciones sobre la duración de su aislamiento. ¿Por qué? Porque cuando los más pesimistas le habían asignado, por ejemplo, unos 6 meses, y cuando habían conseguido agotar de antemano toda la amargura de aquellos 6 meses por venir, cuando habían elevado con gran esfuerzo su valor hasta el nivel de esta prueba, puesto en tensión sus últimas fuerzas para no desfallecer en este sufrimiento, entonces un amigo que se encontraba, una noticia en un periódico, una sospecha fugitiva o una brusca clarividencia les daba la idea de que después de todo no había ninguna razón para que la enfermedad no durase más de 6 meses, acaso un año o más todavía. En ese momento el derrumbamiento de su valor y de su voluntad era tan brusco que llegaba a parecerles que ya nunca podrían salir de ese abismo. En consecuencia, se atuvieron de a no pensar jamás en el término de su esclavitud, a no vivir vueltos hacia el porvenir, a conservar siempre, por así decirlo, los ojos bajos. El sufrimiento profundo que experimentaban era el de todos los prisioneros y el de los exiliados, el sufrimiento de vivir con un recuerdo inútil. Ese pasado mismo en el que pensaban continuamente solo tenía el sabor de la nostalgia. Hubieran querido poder añadirle todo lo que sentían no haber hecho cuando podían hacerlo, con aquel o aquellas que esperaban, e igualmente mezclaban a todas las circunstancias relativamente dichosas de sus vidas de prisioneros la imagen del ausente,
no pudiendo satisfacerse con lo que en la realidad vivían. Impacientados por el presente, enemigos del pasado y privados del porvenir, éramos semejantes a aquellos que la justicia o el odio de los hombres tienen entre rejas. Al fin, el único medio de escapar a esta insoportable vagar era hacer marchar los trenes con la imaginación y llenar las horas con las vibraciones de un timbre que, sin embargo, permanecía obstinadamente silencioso. Cada uno tuvo que aceptar el vivir al día, solo bajo el cielo. Este abandono general que podía a la larga templar los caracteres empezó, sin embargo, por volverlos fútiles. Algunos, por ejemplo, se sentían sometidos a una nueva esclavitud que les sujetaba a las veleidades del sol y de la lluvia. Se hubiera dicho al verles que recibían por primera vez la impresión del tiempo que hacía. Tenían aspecto a la simple vista de una luz dorada, mientras que los días de lluvia extendían un velo espeso sobre sus rostros y sus pensamientos. A veces escapaban durante cierto tiempo a esta debilidad y a esta esclavitud irrazonada, porque no estaban solos frente al mundo, y en cierta medida el ser que vivía con ellos se anteponía al universo. Pero llegó un momento en que quedaron entregados a los caprichos del cielo, es decir, que sufrían y esperaban sin razón. En tales momentos de soledad, nadie podía esperar la ayuda de su vecino. Cada uno seguía solo con su preocupación. Si alguien por casualidad intentaba hacer confidencias o decir algo de sus sufrimientos, la respuesta que recibía le hería casi siempre. Entonces se daba cuenta de que él y su interlocutor hablaban cada uno de cosas distintas. Sin embargo, y esto es lo más importante, por dolorosas que fuesen estas angustias, por duro que fuese llevar ese vacío en el corazón, se puede afirmar que los exiliados de ese primer periodo de la peste fueron seres privilegiados. En el momento mismo en que todo el mundo comenzaba a aterrorizarse, su pensamiento estaba enteramente dirigido hacia el ser que esperaban. En la desgracia general, el egoísmo del amor les preservaba, y si pensaban en la peste, era solamente en la medida en que podía poner a su separación en el peligro de ser eterna. Llevaba así al corazón mismo de la epidemia una distracción saludable que se podía tomar por sangre fría. Su desesperación les salvaba del pánico, su desdicha tenía algo bueno. Por ejemplo, si alguno de ellos era arrebatado por la enfermedad, lo era sin tener tiempo de poner atención. Sacado de esta larga conversación interior que sostenía con una sombra, era arrojado, sin transición, al más espeso silencio de la tierra. No había tenido tiempo de nada.